días se realizan estudios de topografía en el lugar, con el objetivo de conocer con exactitud las dimensiones, formas y elevaciones del terreno, un factor clave para cualquier análisis estructural. Guarionetz Gómez, expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, señala que varios eventos deben ser tomados en cuenta para entender lo ocurrido, como el cambio de uso del local, de cine a discoteca, un incendio que afectó parte de la edificación, así como la remodelación que se realizó. Hay que ver ahora si durante el proceso de remodelación se tomó en consideración el cambio de uso y se adecuó también el reforzamiento estructural. Gómez agrega que a pesar del profundo dolor que ha causado esta tragedia, es fundamental que este hecho impulse a las autoridades a tomar medidas que eviten que algo similar vuelva a ocurrir. En cuanto al peso, llama poderosamente la atención porque estuve revisando que en la losa había una cantidad de equipos como aires acondicionados que, de acuerdo a las imágenes que hemos visto, son chillers de aproximadamente unas 7.000 libras cada uno. Velones, flores y silencio. Día tras día, decenas de personas desafían la lluvia o el sol para llegar hasta el improvisado altar frente al Jet Set y rendir homenaje a las víctimas, muchas de las cuales no conocían, pero cuya historia ha tocado profundamente al país. El alma destrozada de un país, el alma destrozada del mundo. No se esperaba nunca un evento como este. Yo llegué aquí a Santo Domingo este viernes pasado. Mira, el propósito de mi visita es, de alguna manera, tratar de ayudar a esas personas que están en una situación muy difícil. Me estoy preparando para trabajar un mural que está acá enfrente de mí y que empecé ayer a tempranas horas de la mañana. Expertos en infraestructuras llaman a las autoridades a resguardar adecuadamente los escombros removidos de la zona cero, ya que podrían ser clave para que los peritos determinen con precisión la causa del colapso de este lugar. En este momento en Colombia se han registrado cerca de 74 casos en todo el país del virus contra la fiebre amarilla. 33 personas han perdido lamentablemente la vida desde septiembre de 2024 y hasta la fecha. Razón principal para que hoy el gobierno colombiano espere decretar tanto la emergencia sanitaria como la emergencia económica. Recordemos como en la época del COVID-19. Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, esta emergencia también se declararía porque no se han tomado las medidas pertinentes y urgentes en las regiones más afectadas. El departamento del Tolima, ubicado en el centro de Colombia, es la región más afectada en este momento, con un registro de 58 casos y 23 personas fallecidas. Allí ya se están activando todos los planes de contingencia que se basan especialmente en la vacunación, pero hay otros 4 departamentos que también están en alerta roja y en total más de 366 municipios en donde, según la directriz del gobierno colombiano, se debe vacunar a toda la población desde los 18 meses de edad y hasta los 59 años de edad. Aquí en Colombia, como en la región de las Américas, aplica el esquema que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y es una sola dosis en cualquier etapa de la vida, una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. Estamos próximos a vivir los días de Semana Santa, el turismo va a estar alterado y por esa razón la directriz del Ministerio de Salud aquí en Colombia es que se pueda priorizar esta vacunación, especialmente en los grupos de menores de 5 años de edad y en los grupos de adultos mayores de los 60 años. E importante también la recomendación que ha dado el gobierno colombiano y es que se pueda aplicar esta vacuna 10 días antes de que estas personas puedan viajar a las zonas de alto riesgo.